Gracias, señor presidente. Señor consejero, cuando hablaba de este expediente, que evidentemente, como digo, fue aprobado en Consejo de Gobierno en noviembre del 2017, y por eso de aquí todas las cuestiones que he leído preguntando si el Gobierno es conocedor de este expediente, es que, como he dicho, en el análisis de la documentación es muy sospechoso, y yo vuelvo a repetir que de un informe técnico de 275.000 euros pasamos a 20 veces más, a 5 millones y algo. Usted me comenta que es que había una demanda por valor de 20 millones y por tanto pagaron 5. Parece que entonces la justiprecio o las valoraciones de las expropiaciones va a depender de la capacidad de los propietarios de poder ir a los tribunales para exigir una mayor cuantía, y que ustedes se vieron presionados por esos 20 millones. Poca fe le veo, o poca confianza en los técnicos de su consejería a la hora de hacer las valoraciones de los terrenos de expropiación. Yo voy a intentar explicar, yo sé que esto es un tema técnico, aquí alguien ha dicho que se llevará a comisión. Yo creo que desde el control que tenemos que hacer al Gobierno, este es un caso que nos parece preocupante, que nos parece que hay que aclararlo, que cualquier ciudadano que tuviera esta información dudaría de la honorabilidad de los consejeros de entonces y de la aprobación de este Gobierno, que al fin y al cabo es el que autoriza el pago y por tanto también está implícito en este expediente, para saber cómo se ha realizado. Yo le remito a varios informes que están en el expediente. Uno de ellos es un informe técnico jurídico del 11 de junio de 2011, que es un informe que, bueno, que como he dicho, antes me decía el portavoz del PSOE, yo le voy a trasladar y quiero que anoten esto para que vayan, porque la documentación es bastante extensa, para que vayan a los informes que realmente ponen negro sobre blanco o blanco sobre negro, ¿vale? En este caso estamos hablando de unos terrenos que, como he dicho, es un acceso a la Costa Taurito, el Barranco de Tauro, y que en el 1999 se aprueban unas normas subsidiarias por parte del Ayuntamiento de Mogán que amplía el suelo que es urbano, modifica, se supone que era una modificación puntual, pero al final realmente es una modificación extensa que cambia todo lo que es la planificación que había en ese terreno. Como he dicho, incrementa el suelo urbano, incrementa el suelo apto para urbanizar y por tanto altera, digamos, las condiciones que tenía ese terreno. Pero entonces va a permitir que se creen hoteles, un campo de golf, etcétera, etcétera, en esa superficie. Esas normas subsidiarias fueron anuladas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el año 2002. Quiere decir que toda esa planificación, todas esas normas subsidiarias entró en el fondo y las anuló completamente. Decir también que el Ayuntamiento de Mogán publica esas normas subsidiarias en el año 2008, es decir, cuando ya estaba la sentencia que las anulaba, y que se supone que unas normas subsidiarias entran en vigor cuando se hacen públicas, es decir, cuando se publican en el Boletín Oficial de la provincia. Por tanto, es que este expediente, si uno lo revisa, es que un poco se sorprende de cómo actuamos. De ahí todas nuestras dudas y por eso queremos que se nos aclare. Como le he dicho, en este periodo, desde que se aprueban las normas subsidiarias, se conceden licencias urbanísticas a los propietarios del suelo para construir 3 hoteles y para construir toda la urbanización que tiene que abastecer a esos hoteles, con unos plazos determinados, además con unos condicionantes que tenían que ejercer para que esas licencias urbanísticas fueran de capacidad. ¿Qué sucede? Pues que realmente la empresa no realiza esa urbanización. De hecho, está en un informe técnico municipal, que lo dice toda la documentación, dice que no se han hecho la urbanización ni siquiera parcialmente. No se ha recogido por parte del ayuntamiento ninguna planificación parcial de esas urbanizaciones. Como ya le he dicho, se hace con títulos habilitantes, que son unas licencias que en principio se entiende que son nulas de pleno derecho porque no estaban publicadas las normas subsidiarias, pero es que aparte de no estar publicadas, en el caso de que hubieran estado, no cumplen los condicionantes de las licencias, con lo cual se anulan nuevamente, ¿vale? Este informe que le hablo de junio de 2011, lo que viene a decir el técnico, califica con imágenes, yo aquí estoy poniendo imágenes, no sé si se verá claramente, lo rojo es lo que afectaría al terreno que estamos hablando, las parcelas concretas de expropiación. Si pasamos a la siguiente foto, vemos lo que iban a hacer las normas subsidiarias, no sé si se puede pasar, las normas subsidiarias, vemos que donde está la rayita, donde está el tiempo, el 55, esa rayita, lo que vemos es lo que crea como suelo urbano nuevo, y eso es todo lo que anula las normas subsidiarias. ¿Qué sucede en la valoración del informe? Que cuando el informe empieza a hablar de cómo tiene que ser la valoración de ese terreno, cuál es su calificación territorial, que al fin y al cabo es la que después va a dar derechos a los propietarios de cuál es la valoración cuando se realiza una expropiación, lo que viene a decir es que no se ha hecho la urbanización, no se han cumplido lo que decían las licencias, por tanto, todo eso queda anulado. Y además en los plazos en que tenía que ejecutarla no las hizo. Estamos hablando que desde que se aprobaron las normas subsidiarias de esta urbanización hasta que se hace la valoración para la expropiación, los propietarios no habían urbanizado. Y no urbanizaron porque hubiera una obra de una carretera, no urbanizaron porque probablemente, eso ya no lo sabemos, les cogería la crisis y decidieron no urbanizar. Pero desde luego no podemos achacar
que la no urbanización, que la afectación de la carretera impidiera que, en este caso, los propietarios pudieran hacer estas obras. En cualquier caso, lo que estábamos hablando, cuando se le dice una expropiación, la expropiación tiene que tener los mismos criterios para todas las personas que se expropien para una misma obra. Y entendemos que en este caso concreto se ha incumplido, señor consejero. Estamos hablando de una versión de 20 veces más lo que corresponde. Un informe técnico donde viene a decir, y si pasamos la foto, veremos la zona, en qué situación de urbanizable estaba. Todas estas fotos, si las vamos pasando, los pueden ir viendo, están en los informes. Esto es lo que se había hecho de la urbanización, de los 3 hoteles, más todas las infraestructuras, que ninguna estaba en marcha. Ni había red de caudal, no había suministro de agua, ni había nada de los planes. Con lo cual, realmente la clasificación de estos suelos, según indican los informes, era suelo rústico residual, suelo rústico de protección paisajística, en una de las parcelas, en la otra suelo rústico de protección paisajística, y también suelo apto para urbanizar con un planeamiento vigente donde no se había cumplido el plan de etapa. Esto es claro y hay que decirlo, porque así es como después vamos a ver, razonar exactamente cuál es la valoración de los terrenos. Y en la última finca, que la 33, suelo rústico residual y también suelo apto para urbanizar con planeamiento vigente, donde en el momento de la ocupación no hay obras de urbanización. Esto lo dice un técnico, pero es que el último informe, donde vemos que se valora 20 veces más, y usted no me ha explicado nada, porque yo volví a decir, es normal que en un expediente la empresa solicite la valoración del terreno, adjunte facturas, como les decía, incluso una factura donde le paga una asesoría laboral las cuentas de 3 años más el impuesto de sociedades, y eso se pone para justificar una expropiación. Yo creo que eso es para hacerlo mirar. Ese mismo día que presenta esa factura y presenta este expediente, existe un informe técnico que da por bueno todas las alegaciones de la empresa. Pero es que en este informe técnico, y esto es importante recalcar, dice 2 cuestiones que son importantes. Primera, que lo hace a solicitud verbal del consejero de la consejería, el mismo día que presenta las alegaciones de la empresa. Y en segundo lugar, dice, se parte de la hipótesis, y te voy a intentar leer textualmente si encuentro la hoja, que se parte de la hipótesis de que con la ejecución de la carretera convencional de interés regional que une la Gran Canaria 1 con la Gran Canaria 500, se ha producido la alteración de la urbanización que había sido ejecutada por la mercantil titular de los terrenos. Primero, una urbanización que no está hecha. Y en segundo, partiendo de una hipótesis. Los informes se hacen partiendo de hipótesis, a petición verbal de los consejeros. El acta de mutuo acuerdo se firma 3 días después, antes de que cese, el día antes de que cese el propio consejero. Muchas prisas para cerrar el expediente, señor consejero. Muchas prisas para que este gobierno, antes de un cambio, cuando fueron las elecciones del 2015, cerraran este expediente para que a lo mejor no se pudiera revisar cómo se estaban haciendo las cosas. Yo luego le voy a decir, señor consejero, lo que queremos no solamente es que se aclare, es que se haga bien las cosas. Lo que queremos es que todos tengamos los mismos derechos a la hora de expropiación de terreno. Y es verdad que los pequeños propietarios no tienen la misma situación a la hora de expropiación que los grandes propietarios, que tienen capacidad de judicializar los temas, y como usted justo hablaba en su primera intervención, justificaba que para no pagar esas cantidades intentaron llegar a un justiprecio, a lo mejor demasiado precipitadamente y sin valorar demasiado cuál era la circunstancia de los terrenos. Yo lo que le digo, señor consejero, es que este gobierno aprobó un gasto de un valor por encima del que consideramos que es el real. Tanto como decía la normativa, como decía la jurisprudencia, que ya he intentado explicar aquí. Que este gobierno y el anterior favorecieron a los propietarios de unos terrenos pagando un dinero que no correspondía. Que este gobierno demuestra que está con los grandes terratenientes y no con el interés general. Y que si en este expediente presuntamente hay irregularidades, como estamos aquí indicando, y que desde luego no creo que sea la forma de proceder de un expediente de expropiación normal, porque entonces sería muchísimo más preocupante. Vamos a pensar que esto ha sido un caso excepcional. Como decía, muchas prisas para cerrar el expediente. Esto nos hace entender muchas veces, o quizás con estos temas, podríamos entender por qué este gobierno quiso modificar la ley del suelo, porque no quiere controles, porque quiere que todo quede en manos de los ayuntamientos, que las planificaciones después no pasen por cortapisas para aprobar, porque quizás es más sencillo hacerlo de esa manera que con los controles, que en este caso se supone que sí tenían que haber. Creemos que esto es una irregularidad grave, si se da lo que estamos comentando, con los datos que tenemos, desde luego es así, y lo que queremos es que se actúe. Esto es un alto nulo, porque genera derechos donde no los hay, y por todo ello, señor consejero, lo que queremos es que aplique el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir,
que haga una declaración de lesividad de actos anulables, que se revise este expediente, que si se ha pagado más de lo que corresponde, se vuelva a las arcas públicas por el interés general. Señor consejero, al margen de las responsabilidades que puedan haber, ustedes como miembros del Gobierno están para subsanar los errores. Rectificar es de sabio. Usted tiene en sus manos corregir malas praxis y devuelva la confianza a la ciudadanía. Gestione lo que es de todos para todos. Aclárelo, porque si la ciudadanía piensa que estas son las formas de los gobiernos, la verdad es que estamos en muy malas manos. Muchas gracias. Muchas gracias.